Es mucha. La visión que nos ilumina son los campos blancos. La pasión que nos conmueve es la condición de las almas perdidas. El propósito que nos mueve es ganar almas para Cristo. El motivo que nos inspira es la gloria de Dios. La fuerza que nos impulsa es el Espíritu Santo. La meta que nos atrae es la evangelización del mundo. La causa que nos cautiva es la obra misionera. La urgencia que nos moviliza es la brevedad del tiempo. La realidad que nos alienta es el abundante fruto. Sintoniza el programa Conciencia Misionera, conducido por la hermana Xiomara Ventura, todos los días miércoles, en horario de las 5 p.m., hora de Estados Unidos, por esta estación radial. Esperamos tu sintonía. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías capítulo 52 versículo 7. La hermana Xiomara Ventura, miembro de la Iglesia Apóstoles y Profetas Roca de los Siglos, presenta su programa Conciencia Misionera. Le invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Y ahora con ustedes, su presentadora, la hermana Xiomara Ventura. Dame todo tu poder, llevaré el fiel mensaje, yo iré, mi Señor, yo iré. Hora de la tarde, es un privilegio saludarles en el nombre del Señor. Que Dios bendiga a nuestra hermana Xiomara Ventura, nuestra presentadora del programa Conciencia Misionera, que este día nos da el gran privilegio de poder compartir junto a ella este hermoso programa. Que Dios bendiga también a toda la audiencia que siempre están pendientes a las 3 horas del Salvador, a las 5, ¿verdad?, hora de Estados Unidos. Que Dios bendiga a toda la audiencia que ya están conectándose a través de la radio Roca de los Siglos, a través de todas nuestras plataformas digitales y a través de nuestra página web. Bueno, este día tenemos también un programa muy interesante. El programa anterior ha dejado mucho que hablar. De hecho, ayer estuvimos conversando de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y hay muchos hermanos interesados. Yo creo que pronto vamos a volver a hablar de ese tema, ¿verdad? Así que no se mueva de donde está, no se despegue de teléfono, de la computadora. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que use a nuestra hermana Xiomara como siempre lo ha hecho y que ese contenido que nos va a dar también sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que permites a mi hermana Xiomara Ventura poder presentarse delante de estas cámaras, Señor, para poder presentar esos temas, Dios mío, que son tan importantes, Señor, para el pueblo cristiano, y no solamente para el pueblo cristiano, sino también para los amigos, Señor, que nos escuchan. Dios mío, por favor, use a mi hermana, Padre, aleluya, designore, Dios mío, aquellas personas que desconocen algunos temas, Dios mío, en el campo misionero. Te ponemos en tus manos esta hora, que sea de bendición, como siempre lo ha sido. Amén. Bueno, un privilegio presentar a nuestra hermana Xiomara Ventura con todos nosotros. Sierva, adelante. Amén, Dios le bendiga. Amén. Gracias por emotiva presentación. Amén. El Señor les bendiga a todos los que ya están conectados, a la audiencia tan fiel que tenemos, ya sea aquí en los Estados Unidos como en El Salvador y otros países. El Señor les bendiga por estar siempre en sintonía. Pues me alegro mucho, hermano Esdras, de escuchar que el tema pasado pues gustó.
Gracias a Dios que yo sé que muchas personas se designoraron en cuanto a esos temas y bueno, ese es el propósito de este programa. Entonces, eso, me siento muy llena de satisfacción. Amén. El tema que vamos a tocar ahora, pues es un tema es muy bonito, es básicamente una biografía. La biografía de Betty Green es una misionera americana. También se le conoce a ella como la heroína voladora. Y bueno, fue una de las pioneras de la aviación misionera moderna. Y ya vamos a saber por qué. Así que les invito, estimados oyentes, a que compartan esta información, esta transmisión. Pues es una historia muy bonita que queremos pues que le llegue a muchas personas. Otra vez vamos a hablar de Betty Green, y ella pues usó lo que ella sabía para servir en la obra misionera, y fue probablemente la primer mujer en pilotear un avión sobre los Andes sudamericanos. También fue la primera mujer piloto en otros países. Sin embargo, no era pues una piloto cualquiera, sino una misionera que ayudaba y asistía a otros misioneros en campos de trabajo en áreas bien apartadas. La vida de esta mujer es un gran ejemplo de cómo nosotros hoy en la actualidad podemos usar nuestras habilidades y pasiones más profundas para llevar adelante la gran comisión. Elizabeth era pues su nombre, pero corto era Betty. Elizabeth Everett Green nació en la ciudad de Seattle. Esto es aquí en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Estamos hablando de 1920. Nació en una familia de 4 hijos que valoraba la fe. Ella era gemela. Tenía un hermano que se llama Bill, que es su gemelo. Los padres de Betty eran unos creyentes fuertemente comprometidos y servían en su vecindario, tenían buen testimonio en su vecindario. Ellos eran miembros de la iglesia presbiteriana, y Betty ayudaba a su padre en la oficina y al grupo de jóvenes de la primera iglesia presbiteriana de Seattle, Washington, a la que asistía pues cada domingo. Ahora estamos hablando de 1920 y la Gran Depresión había por fin acabado, pero estaba siendo reemplazada por algo peor: la guerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Pero los padres de Betty pues y cultivaron o inculcaron en ella y en sus hermanos una fe firme. Tal fue la influencia de su casa que los 2 hermanos mayores de Betty se dedicaron al ministerio. Desde que era una niña, Betty quedó fascinada con los aviones y las aventuras de pilotos como Charles Lindbergh, que fue el primer aviador que cruzó el Océano Atlántico. Pero para esta fecha, Betty solamente tenía 7 años de edad, así que ella leía acerca de Charles Lindbergh. Está otro también, Richard Byrd, que fue un oficial naval y explorador también estadounidense. Él fue un aviador pionero y explorador polar. Por último, está una mujer a la que Betty pues
admiraba. Estamos hablando de Amelia Earhart, creo que así se pronuncia su apellido, que fue la primera mujer aviadora en volar sola a través del Océano Atlántico. Entonces, tenía estas personas a las que ella admiraba, pero cerca de ella, su hermano mayor comenzó a tomar clases de aviación y ella quería hacer lo mismo. Cuando de niña, pues vivía a orillas del lago Washington, y dice que ella tenía dos grandes pasiones: amor a Cristo y amor a la aviación. Entonces, como decía, era tiempo pues que venían el país recuperándose de la Gran Depresión, eran tiempos difíciles económicamente hablando, pero en ese tiempo dice que su tío le regaló $100, que era bastante en ese tiempo. Ella los guardó y más tarde pues los ocupó para pagar sus clases de vuelo, porque cuando ella llegó a la adolescencia, a los escasos 16 años, ella consiguió la licencia de piloto y empezó a tomar lecciones de vuelo en las que incluso llegó a pilotear en solitario. Pero como digo, su otra pasión era servir en la iglesia, servir a otros. Así que desde su juventud no perdió oportunidad de servir con mucho entusiasmo, como ya dije, en el grupo de jóvenes de su iglesia. Pero ella soñaba con llevar su pasión por volar a algo más que ser una piloto comercial. Entonces, un amigo le sugirió que podría usar su deseo de volar para las misiones. Su amigo le dijo: ¿por qué no combinas la aviación y el trabajo misionero? Recuerden, oyentes, este programa es Conciencia Misionera. Entonces, le dijo su amigo: piensa en todo el tiempo y en las vidas que podrían salvarse si los misioneros no tuvieran que pasar semanas abriéndose paso a través de la jungla, o sea, a pie. Entonces, más tarde, Betty dijo al respecto: salté de alegría ante la emocionante idea de combinar volar con mi amor por Dios. Pero antes de seguir ese sueño, ella pues debía cumplir su deber con el estudio. Se matriculó inicialmente a una carrera de enfermería, pero luego cambió de idea e inició una licenciatura en sociología en la Universidad de Washington. Sin embargo, su amor por los aviones la motivó a terminar rápidamente sus estudios para poder perseguir su pasión. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, y cuando el gobierno germano desatendió pues la petición de retirar sus tropas, Inglaterra y Francia le declararon la guerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos no habían tomado partido oficial en la guerra, pero en octubre de 1940 se reclutaron soldados para las Fuerzas Armadas en el primer alistamiento obligatorio. Pero ya cuando comenzó la guerra, Betty se incorporó en la Fuerza Aérea para servir como piloto junto a otras 1,100 mujeres que asumieron tareas de vuelo que no eran de combate y que a menudo eran tareas peligrosas, pero ese trabajo que ellas hacían dejaba libres a los pilotos masculinos para el combate. Estando en el servicio, tuvo la oportunidad de volar varios tipos de aviones de guerra y bombarderos y experimentar con vuelos a una gran altitud. Pero una vez terminada la guerra, Betty sintió que debía iniciar su ministerio.
mientras se entrenaba, vino hasta Texas, a una ciudad llamada Sweetwater, en Texas. Vino allí a entrenarse y para un programa que se llama WASP, que quiere decir Women Air Force Service Pilots. O sea, sería, soy mala con la traducción, pero es un servicio de pilotos para mujeres. Entonces ella, estando allí, además de entrenarse, escribió también un par de artículos para publicaciones cristianas sobre cómo volar podría promover el ministerio. Entonces, 3 pilotos militares estadounidenses respondieron a esas publicaciones. Entonces, Betty se unió a aquellos entusiastas y otros cristianos apasionados por las misiones y los aviones para fundar una organización que abreviado es CAMF, es Christians Airmen's Missionary Fellowship. No sé cómo traducir eso al español, pero más tarde le llamó MAF, que quiere decir Mission Aviation Fellowship. Bueno, esta organización de MAF está ahora todavía vigente en Perú y les llaman alas de socorro. Pero básicamente MAF es una organización cristiana que brinda servicios aéreos a los misioneros en lugares de difícil acceso. Y bueno, ella estaba pues interesada en la aviación misionera y en la idea de que los aviones podrían ayudar en las partes más remotas del mundo. Eso comentó su hermano mayor, mucho tiempo después. Entonces, Betty se convirtió en el primer miembro del personal a tiempo completo de MAF. Tuvo que asumir la tarea de difundir la misión de la organización mientras trataba de reunir fondos y persuadir a pilotos a unirse a la organización. Pues después de muchos esfuerzos para iniciar, el día de vuelo inaugural de la organización llegó el 23 de febrero de 1946, cuando la propia Betty, que para ese momento tenía solamente 25 años de edad, se embarcó como la primera piloto de MAF, y el vuelo salió de Los Ángeles, California, y voló a la Ciudad de México como destino final. En el avión en que voló era un biplano rojo con una cabina para 4 personas que había sido fabricado en 1833 y que había sido adquirido por la misión tan solo unas semanas antes. Y el vuelo tenía como misión llevar a las personas que le voy a mencionar, a Ethel y a Lois, 2 trabajadoras de la Wycliffe. Es una organización de traducción bíblica, Wycliffe. Se llama Wycliffe Bible Translators. Entonces ellos traducen la Biblia. Entonces, una de las que abordaron el avión, Ethel, ella trabajaba en la oficina de la organización en el sur de California, mientras que la Lois, ella se reuniría con su esposo, quien era misionero en México. Una de las razones por las que inició la misión era ayudar a los misioneros que debían ir a México, a una remota zona de la selva mexicana que se llama Jungle Camp, y es un campo de entrenamiento misionero que prepara a hombres y mujeres para que luego fueran a Asia, a África y América Latina para traducir la Biblia a los muchos idiomas indígenas, porque en eso hasta el día de hoy hay mucha necesidad de traductores de la Biblia a esos idiomas indígenas.
Entonces, este vuelo sería el primero de miles que se desplegarían alrededor del mundo para servir a la labor misionera. Habían pasado 1 año y 3 meses desde que abrí la oficina, escribió Betty en su libro Flying High o Volando Alto, un relato fascinante de los primeros años de Muff y sus primeras aventuras como su primera piloto. Qué emoción, estás realmente haciendo el trabajo por el que habíamos esperado, orado y planeado todos esos meses, escribió. El vuelo inicial duró más de 3 días, ya que Betty avanzaba con cautela y tuvo que aterrizar el avión en un punto para investigar un problema con el motor. Estos primeros vuelos fueron una curva de aprendizaje empinada para la joven piloto. Sin embargo, su experiencia como piloto de la WASP remolcando objetivos aéreos para la práctica de artillería y participando en las primeras pruebas de vuelo estratosférico que llevaron al desarrollo de tecnología para vuelos a gran altitud le fueron de gran utilidad en ese momento. Todo ese conocimiento lo utilizó en este problema que tuvo con el motor. Luego de su primer viaje, Betty continuó volando en México, pero también se convirtió en la primera piloto de MAF en ir a Perú. En toda su carrera, Betty realizó 4.640 vuelos que transportaron a misioneros que iban al campo a llevar a cabo su labor. Transportó material evangelístico, Biblias y ayuda humanitaria a los lugares más recónditos de la tierra. También transportó a personal médico, insumos hospitalarios y a pacientes enfermos que quizá hubieran muerto sin la ayuda de Betty o de uno de estos aviones. Su trabajo la llevó a países como, bueno, además de México y Perú, la llevó a Nigeria, a Sudán, a Papúa y muchos más. En muchos de estos vuelos fue la primera mujer en pilotar en esos países e incluso en otros como, bueno, Sudán. En este país ella necesitó un permiso del parlamento para volar allí porque era mujer, solo por eso, solo porque era mujer. Entonces, para comprender y apreciar el trabajo de Betty y lo peligroso, el riesgo que tomaba en cada vuelo, es de recordar o recordemos pues que en ese tiempo no había un sistema de GPS, volaba pequeños aviones de un solo motor, sin copiloto, sin navegador o autopiloto, o sea, toda la tecnología de hoy. Y las comunicaciones por radio pues no eran tan confiables en esos años. Muchas veces pues le tocó despegar y aterrizar en franjas de tierra o en hierba que eran cortas, desiguales y a veces ocupadas por personas o animales de pastoreo. La ausencia de pronósticos meteorológicos confiables significaba que los vuelos a menudo tenían un fuerte elemento de incertidumbre. Y así, pues, todo eso, el clima, el suelo, todo eso. Pero fue heroico, aunque ella no tuvo muchos incidentes, o sí tuvo muchos incidentes en los que creía que Dios
pues la libró milagrosamente. Conocía pues ella a muchos pilotos que murieron. Ella enfrentó los riesgos diarios con coraje y mucha confianza en Dios. Y por supuesto, enfrentó ese desafío del prejuicio, por eso de que en realidad los pilotos en su mayoría eran hombres, y como mujer pues era un fenómeno. Cuando ella se acercaba a un avión, a veces la gente suponía que ella era la azafata. Incluso en el mundo cristiano, todavía había quienes sentían que si una mujer tenía que tener un trabajo, no era volar un avión. Se enfrentó a problemas particulares en algunos países, como ya les dije, de Sudán. Se requirió como una ley de parlamento para permitirle volar en este país. El parlamento sudanés tuvo que proclamar como una dispensa antes de que la mujer pudiera volar su Cessna 180 en el país. La llamaron la voz dorada del Sudán porque era una mujer. Y por supuesto, no había ninguna mujer en las ondas de radio entre el avión y el suelo. O sea, todos eran puros hombres. Aunque Betty pues parece haber ignorado los insultos del prejuicio, el hecho de que supiera que cualquier accidente o error sería atribuido a su género la presionaba mucho más. Sin embargo, donde quiera que volaba, pronto se ganó la admiración de todos los que la conocieron, ya sea funcionarios locales, otros pilotos profesionales o militares. En su último año y medio como piloto de la misión, Betty fue a Papúa, a Indonesia. Allí tuvo que probar una nueva pista de aterrizaje de la misión con el objetivo de aprobarla para que la utilizaran los aviones. De lo contrario, los misioneros de esa zona tendrían que caminar durante días por senderos de montaña para llegar a su campo misionero. Alguna vez, hablando sobre su trayectoria, comentó: estas experiencias fueron emocionantes, pero honestamente no tenía ninguna ambición de lograr ser la primera en volar. Mi mente estaba puesta en hacer un trabajo productivo y cualquier logro en estos vuelos se produjo de manera incidental mientras hacía mi trabajo. O sea, Betty nunca buscó fama o reconocimiento por su labor, y lo último que quería hacer era presumir de algo. Y en realidad eran sus padres los que hablaban de sus hazañas con el resto de la familia. Pero ella pues no, personalmente no hablaba de su trabajo. Entonces Betty sirvió como piloto en la MAF durante al menos 16 años, recorrió más de 12 países. En 1962, Betty aceptó un trabajo en la sede de la MAF en los Estados Unidos. Finalmente, pues, disfrutó de una santa paz, escribió en su vocación. En medio de tormentas, fallas en los equipos y terrenos desalentadores, ella voló con una concentración silenciosa, dice en su autobiografía. Ella cuenta cómo su hábito de buscar a Dios al comienzo de cada día
evitó de que ella entrara en pánico, y esa comunión con Dios cada mañana le daba paz. La vocación de Betty trajo otros desafíos, eh, y fue de que ella no hubo lugar para la vida romántica. Eh, Ella sentía que su vocación como piloto significaba pues que el matrimonio y la maternidad no debían ser suyos. En ese aspecto, dice que también sentía paz, o sea, estaba bien por ella. Eh, Betty Green, llamada a ser piloto, vivió una vida en la que en todos los sentidos voló para el Señor. Ella murió en Medina, en el estado de Washington, otra vez aquí en los Estados Unidos, el 10 de abril de 1997, cuando tenía 76 años de edad. Ella padecía de la enfermedad de Alzheimer's. Alguien dijo sobre ella en el momento de su muerte: para ella, su servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos era más un medio para un fin. O sea, la experiencia de volar y abrirse camino en el trabajo misionero. Pues no solo fue una mujer que sirvió para la extensión de la obra del Señor, sino que además su pasión y su gran talento la convirtieron en una de las fundadoras del movimiento de aviación misionera. La MAF, la organización que Betty ayudó a fundar, continúa hasta hoy desarrollando su labor misionera. O sea, su misión, como ellos mismos la definen, es utilizar la aviación y la tecnología para superar las barreras tanto geográfica como política y religiosa, de modo que el amor de Cristo se pueda compartir con estas personas aisladas, para que sus vidas puedan transformarse a través de la atención médica, las oportunidades educativas, el agua potable, el desarrollo comunitario y el evangelio de Jesucristo, sobre todo. Así, de esta manera, Betty Green nos demostró que una gran pasión puede hacer más que simplemente satisfacernos y ayudar a algo mucho más grande, o sea, contribuir a la extensión del mensaje del evangelio en lugares difíciles e inaccesibles. Una amiga de Betty dijo: Betty era una dama en el sentido más elevado de la palabra. Ella no quería destacarse como alguien en particular, pero después de que saliste de la habitación, dice, sabías que lo era, una dama. Entonces, como les decía, MAF se originó después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Algunos pilotos pues veteranos de los Estados Unidos y el Reino Unido soñaron con una forma de poder usar sus habilidades de vuelo para llegar a personas aisladas con el evangelio. Y ya ya para este año más, ya son 77 años de que hombres y mujeres han estado usando la aviación para compartir el amor de Cristo en lugares más remotos de la tierra. Como dije, algunos de los primeros pilotos, además de Betty Green, quien fue la que realizó el vuelo de inauguración. Además de ella tenemos a Nate Saint. Ya hemos hablado de Nate Saint, pero voy a hablar un poquito más de él. Como dije, Alas de Socorro se llama esta organización en Ecuador. Fíjense, Ecuador fue el segundo país al que MAF ingresó
pues con un fin de ayuda. Pero quiero decirles que en 1956, Nate Saint y su esposa fueron los primeros misioneros de MAF, o sea, que fueron a Ecuador a predicar. Y después de la muerte de Nate, muchos cristianos fueron movidos para ir a Ecuador y a otros lugares del mundo. Ya he hablado de Nate Saint, porque fue una historia que fue difundida, digamos, mundialmente en los periódicos, porque fue grande lo que sucedió ahí. Pues Nate Saint fue un misionero, pues que desde niño fue criado padres cristianos profundamente dedicados al servicio del Señor, la lectura de la Biblia, la oración, las historias de los misioneros eran elementos básicos en la casa de esta familia. Entonces, debido a ese fundamento, Nate desarrolló un fuerte sentido de propósito y convicción para servir al Señor. Desde el momento que él tomó su primer vuelo a la edad de 7 años, quedó obsesionado con los aviones y tenía una aptitud mecánica. Y fue evidente pues desde el principio que cuando emprendió grandes proyectos como construir un velero de 8 pies de largo o desmontar un motor del automóvil de la familia y luego volvió a armarlo. A la edad de 19 años, Nate se inscribió en el ejército de los Estados Unidos con el objetivo de volar y eventualmente convertirse en piloto comercial. Como dije, en este tiempo, pues la guerra mundial estaba en marcha, pero en realidad Nate no pudo volar porque lo estaba como, no castigado, sino que él dice que debido a una infección recurrente en su pierna, pues no le dejaban volar. Pero sirvió en el ejército 3 años, pero durante ese tiempo se dio cuenta de la necesidad de aviadores misioneros. Entonces, él dedicó su vida a la obra misional y de esa manera, ya en 1948, él se casó con su novia Marjorie y juntos partieron para abrir la base misionera en Shell Mera, en Ecuador. Y sus hijos, tuvo 3 hijos y todos nacieron allí. Y bueno, él siempre soñando con aparatos, inventó una serie de dispositivos que todavía están en uso por los pilotos misioneros hoy día, como el motor de inyección dual y la caída del cubo. La caída del cubo es básicamente que él ataba con una cuerda larga, ataba un cubo pero dentro del cubo había provisiones como comida, como cualquier cosa. Entonces él ataba eso a su avioneta y se iba a la jungla donde habitaban los aucas, o sea, ahora les llaman los guaraníes, los indios. Entonces, ya cuando estaba en territorio de los nativos, soltaba ese cubo y lo dejaba caer ahí con las provisiones. Entonces, él era así bien creativo. Entonces, él fue impulsado por su deseo de alcanzar a los perdidos para Cristo. Entonces, como les digo, él se dio a la tarea de alcanzar a los en ese tiempo, pues yo no sé si son 2 grupos o es uno solo que van por los aucas o los guaraníes, pero esos 2 nombres se usan, pero son tribus
eran conocidas por sus matanzas, o sea, personas muy agresivos. Entonces, Nate, después de algunos lanzamientos aéreos exitosos para entregarles regalos a esa tribu, él y otros 4, que fueron Jim, Ed, Peter y Roger, decidieron intentar una reunión cara a cara. Entonces, el 8 de enero del 56, volaron a un área cerca del pueblo de Auca y aterrizaron en una playa que le llaman Palm Beach. Y a pesar de algunas reuniones iniciales que eran alentadoras, ellos estaban contentos. Bueno, esa última vez todos fueron martirizados en esa playa cuando los miembros de la tribu los atacaron con lanzas. Pero el evangelismo a los Aucas no se detuvo debido a esta tragedia. De hecho, la apresuró porque muchos en el pueblo llegaron a aceptar a Cristo, incluyendo 6 del grupo asesino. Entonces, como digo, Alas de Socorro es una entidad nacional asumiendo la responsabilidad de manos de más para servir al Ecuador y llevar el mensaje de Dios. Y como decía, estos aviones son la única forma en que muchas personas que viven en selvas, desiertos y montañas remotas pueden experimentar el amor de Jesús. Así que hay muchas personas que simplemente por el lugar donde nacieron nunca tendrán la oportunidad de la misma vida que muchos de nosotros en el mundo desarrollado disfrutamos. Una vida donde pues sus hijos puedan ir a la escuela, donde puedan recibir atención médica, donde puedan obtener ayuda cuando ocurra un desastre y donde puedan experimentar el amor de Jesús sobre todo. Entonces, pues nosotros sabemos que hay millones de personas en todo el mundo que viven aisladas y ya sea por barreras geográficas como selvas, montañas, desiertos o barreras sociales, políticas, religiosas. Pero es aquí donde viene el uso de estos aviones. Y cada año pues más proporciona servicios, estos servicios de aviación a más de 400 agencias misioneras. Trabajan con agencias misioneras, con iglesias, con organizaciones humanitarias de todo el mundo. Entonces, como dije, sin estas avionetas, algunas de estas organizaciones no podrían llegar a las personas a las que sirven. Me estoy quedando sin tiempo, pero quiero terminar diciendo de que cuando yo estaba leyendo esta biografía, me vino a la mente un texto y es en Éxodo. En realidad no escribí la cita, pero es donde el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Me vino ese texto a la memoria porque nosotros tenemos habilidades, tenemos dones que Dios nos ha dado. Muchas personas piensan que lo que tienen es muy poco, aunque para Dios pues no hay nada pequeño. Me vino esa reflexión de que debemos usar lo que tenemos, con lo que tenemos, los dones, los talentos, y haremos grandes cosas para Dios. Quizá ahora el Señor está preguntando a usted, oyente, ¿qué tienes en tu mano? O sea, ¿qué tienes en tu haber? ¿Y qué puedes usar para bendición
para bendición suyo y para los que le rodean. Yo sé que todos tenemos algo que podemos usar para generar un milagro. Quizás descubra una fortaleza en ti, en mí, un amor, una habilidad a la que no le presta atención y que puede ser la vara que Dios use. Dios necesita nuestra voz, nuestras manos, nuestros pies, la juventud, nuestras ideas. O sea, lo poco o sea, con lo poco que tenemos, el Señor puede hacer mucho. Tenemos muchas historias en la Biblia que el Señor, o sea, un muchacho, ¿verdad? Tenía 5 panes y 2 peces y el Señor hizo milagros con lo poco que tenía el muchacho. Y como quiero finalizar con esto, diciendo que los cristianos estamos llamados a alcanzar plenamente nuestro desarrollo a través de los dones y talentos de los cuales Él nos dotó para permitirnos alcanzar aquello que para otros, o sea, que no han permitido que Cristo Jesús obre en sus corazones, resulta imposible, ¿verdad? Pero debemos usar nuestros talentos para la gloria de Dios. Sí sé que no somos salvos por obras, pero la fe sí debe tener obras y hay que ponerla en ejercicio, que no sea solo algo que decimos tener, sino que lo pongamos a trabajar. Cada uno pues tiene una vara en su mano que quizá no está usando. Todo aquel que quiera servir al Señor, de veras encontrará alguna vara en su mano. Es un engaño pensar que solamente se puede servir a Dios con grandes dones. Una iglesia local necesita tanto al pastor como al diácono, como los que tocan algún instrumento, como los que limpian, los que arreglan las cosas o hacen un armario. Bueno, hace falta aquellos que se dedican a orar por aquellos que predican. O sea, Dios puede usar al predicador, pero también a aquel que ora por él. Esa será su vara. En una iglesia local, Dios da varas para usarlas en el ministerio de una forma o de otra. Nadie tiene por qué estar ocioso en la casa de Dios, pero hay que preguntar qué es eso que tenemos en la mano. Así que quiero terminar con ese pensamiento y les dejo con nuestro hermano Esdras. Amén. Estábamos escuchando esa historia de esta gran mujer que nos ha dejado un gran legado de la obra misionera. Y al escuchar vemos cómo en el tiempo pasado hubieron hermanos que usaron los medios, los recursos para predicar el evangelio sin importar la distancia. Hermana Xiomara y todos los oyentes, si retrocedemos por un momento en la historia y vemos, por ejemplo, a Jesús, vemos a la iglesia primitiva, una iglesia fervorosa, llena del Espíritu Santo. Ellos usaron los medios que tenían a su disposición. Amén. Esta mujer usó un avión para visitar los lugares más remotos y llevar la predicación del evangelio. Y no solamente eso, también llevaba insumos a la gente más necesitada, tal y como lo hizo Jesús. Quizás en los tiempos de Jesús no existía todavía la aviación. En los tiempos de la iglesia primitiva tampoco, pero ellos usaron los medios que tenían a su disposición. Por ejemplo, la predicación en las calles, en las plazas. Jesús predicó constantemente en las sinagogas. También evangelismos casa por casa. Él llamó a 70 hombres, luego llamó a 120 y los envió de 2 en 2. Y les dijo: donde no los reciban, pues sacudíos el polvo de vuestros zapatos y continuar.
el Señor lo hizo, la iglesia primitiva lo hizo. También hoy nosotros, al escuchar el relato de la historia de esta gran mujer, podemos ver a nuestro alrededor los recursos, los medios que tenemos para la difusión del evangelio. Por ejemplo, con el paso de los tiempos, la imprenta, por ejemplo, apareció ahí por el siglo XVI y comenzó la impresión de libros, de revistas y de brochures, donde se comenzó a predicar el evangelio también. Y eso se ha ido cada día mejorando. Ahora tenemos todo a nuestra disposición. Podemos incluso imprimir en nuestras casas hojas, volantes, y ir a compartir la palabra del Señor. Aparte de eso, tenemos otros medios como la radio, que antes era tan difícil poder tener un programa de radio. Ahora tenemos acceso a ello. Podemos predicar un mensaje, podemos programar una alabanza. Tenemos esa libertad de poder hacerlo a través de la radio. Tenemos también la televisión. Era tan difícil antes poder llegar a los medios a través de la televisión, a través de las cámaras. Sin embargo, estamos en el tiempo, hermana Xiomara, que sí podemos usar la televisión. De hecho, ahorita en esta transmisión que estamos haciendo, estamos usando la radio y también la televisión, porque no solamente nos escuchan en audio, sino también nos están viendo. Tenemos los medios, tenemos los recursos para poder llevar el evangelio, así como esta mujer lo hizo. También nosotros estamos llegando a diferentes partes del mundo a través de los medios que están a nuestra disposición. Y por qué no decirlo, las redes sociales. Estamos ahorita a través de las redes sociales bombardeando con el evangelio. Hay programas de diferentes iglesias, diferentes radios que están transmitiendo, están predicando la palabra del Señor, mientras unos están sentados sin hacer nada, otros estamos, aleluya, trabajando. Para muchos quizás esto no tiene ningún significado, no tiene ningún valor o es pérdida de tiempo, pero para muchos esto es valioso. Hay un que se está edificando, hay una iglesia que está aprendiendo y hay unos amigos también que están siendo tocados a través del mensaje. Hay un texto en Romanos capítulo 12 y el verso 2 y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirles que lo que el mundo nos está mostrando no nos está ayudando mucho en nuestro crecimiento espiritual. Así como la predicación del evangelio se está dando a través de las redes sociales, también se está transmitiendo a través de los medios de comunicación contenido que daña la comunión con Dios, que hace que muchos pierdan el temor del Señor. Hay mucho pueblo de Dios, hermana Xiomara, distraídos, dedicando horas y horas a la televisión, a las redes sociales, al YouTube. Si nos pusiéramos a medir el tiempo que pasamos en el teléfono, nos sorprendería ver que pasamos más tiempo en el teléfono o en la televisión que leyendo la palabra de Dios o edificándonos a través de un programa de radio. Es triste decirlo, pero este aparatito que se llama celular nos está robando el tiempo. Ya no hay una conversación verbal, ya no hay una comunicación en el hogar. Incluso ahora en los altares ya no se usa la Biblia, se usa un teléfono, se usa una tablet. El Señor no dijo escudriñar vuestros teléfonos porque os parece que ahí está la vida eterna. Él dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. ¿Para qué estamos usando las redes sociales ahorita? Estamos promoviendo la sensualidad, estamos promoviendo otras cosas en vez de promover la palabra del Señor. Son pocos los hermanos que lo hacen. Que bendiga la hermana Xiomara, que ahí compartimos siempre todo el contenido que ella
ella comparte en las redes sociales de la obra misionera. Que Dios bendiga a los pastores y a todos los hermanos que están haciendo eso. Creo que es tiempo de que nos volvamos a Dios y que dejemos un legado. Imagine que nos recuerden por el hermano más Aragán. Será triste, pero qué bonito sería que nos recuerden por ser hermanos esforzados. Amén. La gente nos critique, seguimos predicando el evangelio del Señor. Bueno, un gusto haber compartido, hermana Xiomara. Gracias. Si tiene algo, otras palabras que dar antes de despedirnos. No, solamente afirmar pues lo que ha dicho. Es cierto, hay mucha pérdida de tiempo entre nosotros. Saben, para no estar insistiendo en lo mismo, no lo he vuelto a mencionar, pero cada mañana, pues, o sea, yo tengo mi rutina, a mí me gusta leer. Entonces encuentro que en la mañana al no más que me despierto es cuando me gusta leer, porque así pues ya cumplo con esa obligación, porque la siento una obligación. Entonces, pero sí les confieso que siempre pienso, ¿será que los hermanos todavía están leyendo? O sea, los propósitos que nos hicimos a principio del año, que vamos a leer la Biblia. Entonces digo, ¿será que los hermanos están todavía leyendo o ya se disimularon? Siempre me viene ese pensamiento. Yo doy gracias a Dios. Ese es uno de los buenos hábitos que me encanta hacer, leer, y es algo pues de lo que quiero que perdure en mí, que nunca cese en mí el deseo de leer la palabra, porque siempre estoy aprendiendo, siempre estoy refrescando mis conocimientos de las historias, porque sí, mucho de los detalles de las historias se olvidan. Entonces, para mí es muy deleitoso leer la escritura a buena mañana, no más que despierto. Así que sí, la exhortación está muy buena. Siempre necesitamos esos recordatorios. Y en lo que respecta a mí, pues nada más darle las gracias a los fieles oyentes por siempre comunicarse, y un saludo a todos los hermanos que están todavía comunicados. Así que gracias por escuchar, y nada, solo invitándoles para el próximo miércoles a que pues nos sintonicen para un nuevo programa. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, ahí escuchamos a nuestra hermana Xiomara Ventura. Que Dios le bendiga a ella, y quiero saludar también a los hermanos que nos han escrito. Hermano José Telles, Dios le bendiga, dice: Dios le bendiga, hermanos. Hermano Héctor Laínea, bueno, a mi esposa también nos está saludando, y todos los hermanos que están ahí conectados, muchas gracias por habernos escuchado. El día miércoles de la siguiente semana nos volvemos a ver en este lugar, y recuerde que la diferencia entre alguien que busca a Dios constantemente y a otro que sucumbe ante la tentación del mundo, aleluya, la conocemos muy bien. Aleluya, ¿dónde está nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestra atención? Pidamos a Dios que nos ayude en esta lucha y nos guíe a estar siempre en su camino. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio. Gracias, hermana Xiomara, por habernos invitado. Esperamos que en otro programa nos volvamos a ver otra vez, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Gracias. Que Dios les bendiga. Amén. Este fue su programa, Conciencia Misionera, conducido por la hermana Xiomara Ventura, miembro de la Iglesia Apóstoles y Profetas Roca de los Siglos. A laborar los campos. Para mayor información de nuestro programa, puede llamar al 240-388-8688 con nuestra hermana Xiomara Ventura.
Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Y envíame a mí, dame todo tu poder, llevaré el fiel mensaje, yo iré, mi Señor.